tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a El Abanico Panorama de Fe. Como siempre, los días viernes, a partir de las 21 horas, la cita obligatoria. Sí, por supuesto, nosotros poder ingresar a cada uno de sus hogares con muchos temas más que interesantes para abordar. Así que los invitamos a que no se muevan, quédense ahí en la pantalla de CN3 Pinamar. También pueden escucharnos y vernos a través de www.canal3pinamar.com y si no, también a través del canal 30 de La Grilla de Telpín. Hoy con un tema, como les dije y les adelanté, más que interesante. Argentina, ¿estás mirando a Dios? ¿Qué te mira, Pastor? ¿Cómo está? Buenas noches. Bien, bien, todo bien. Te escuché atentamente la presentación. Además del tema que vamos a abordar, quiero decir, es interesante la cantidad de gente que nos mira el programa. Qué lindo, qué lindo. Y lo que está causando, porque es un programa, digamos, con distintos tenores, claro, ¿no? Amplio, sobre la actualidad. Sí. Y fundamentalmente porque ya estamos cerca del fin de semana, la gente se ha relajado, sí, algunos están cenando, quizás haciendo alguna picadita, y otros ya de sobremesa. Claro, y tocar la actualidad en esa sobremesa o en este momento importante como familia, llevaros la palabra del Señor. Eso es lo mejor, ¿no? Y si bien son interesantes todos los temas que estamos abordando programa tras programa, hoy tenemos una pregunta que vos acabás de mencionar, es interrogante, ¿no? ¿Estará mirando a Argentina? ¿Estaré yo mirando? Me voy a poner el título en el ámbito singular, ¿no? Primera persona. ¿Estaré mirando por lo menos de la manera en que debo mirar a Dios? ¿Habrá manera de mirar a Dios o uno puede mirar de cualquier manera a Dios? Y yo me pregunto también, si no estoy mirando a Dios, ¿a quién estoy mirando? Claro. ¿Y dónde está Dios? Porque claro, si no lo estoy mirando, ¿le estaré dando la espalda? Claro. Bueno, le preguntamos a uno de los integrantes que tenemos aquí, sí, en el piso justamente de Canal 3, Alberto Robledo, como siempre, todos los viernes presentes. ¿Cómo estás, Albert? ¿Qué tal, Cecilia, Pastor? Alberto. Buenas noches. Muy bien, contento, por supuesto, de haber empezado una vez más este programa. ¿Está con el fan club? Sabemos que hay un montón de compañeros de trabajo, de vecinos. Sí, se están animando. ¿Qué te dicen tus compañeros? ¿Qué te ven? ¿Alguno te verán? Que el programa está adecuado, digamos, a la situación diaria o, digamos, a la actualidad. Claro. ¿No? Así que contento por eso, ¿no? Porque hay, alguien que lo puede mirar y se puede interesar, ¿no es cierto?, en cuanto a lo que el programa quiere mostrar. Ya agradecidos, y es un poco tu presentación, le decimos a nuestros televidentes, de las puertas de este canal, por supuesto, que se abren de par en par, y si la gente puede darse cuenta de todo el movimiento que uno desarrolla mientras estamos teniendo este programa, más la grilla de Canal 2 incluso, que nos posibilita, en un tiempo de Dios, porque es Dios quien quiere ser visto, o escuchado a través de tu programa de radio, como también el nuestro, quiere ser visto y oído, porque es un tiempo de Dios para Argentina. Sin es lugar importante. A dudas, sin lugar a dudas. Dios está queriendo manifestarse, de todas las maneras nos está hablando y nos está acercando su amor. Sí. El tema es esta pregunta que hacíamos, ¿no? ¿A quién estamos mirando? Porque si el Señor se presenta al lado nuestro, nos está tendiendo esas cuerdas de amor y nosotros parece que lo ignoramos, parece que en todas las facetas se lo está sacando a Dios, se lo está dejando a un lado. Usted decía en primera persona, y yo también tengo que hacerme cargo. ¿Cuántas veces he dejado a Dios en situaciones, decidí seguir adelante con mi propia opinión, con mis propias decisiones, y después, bueno, veo las consecuencias, ¿Es importante, Alberto, mirar a Dios? Claro que sí, yo creo que... Yo sé que es una pregunta obvia que te hago. No, por supuesto. Pero, a ver... Pero no para todos es obvia, hay gente que lo niega totalmente. Debo decir eso, ¿sabe, Pastor? Que no todos piensan lo mismo. Si la gente pudiera, te interrumpo, pudiera tener el otro programa que nosotros hacemos fuera de cámaras, claro. Todo lo que se debate y todo que es se tan hace lindo, en la previa. Que es incluso importante también la previa, fuera de cámara, porque algunos creen que nos sentamos y nos relajamos. No. Estamos viendo otro tema que sería también para grabarlo, si se quisiera. Claro. ¿Cómo ves estas cosas que acabamos de preguntar? No, estas cosas son así. Yo creo que la humanidad, desde que es creada por Dios, necesita buscar a Dios a partir de ahí, ¿no es cierto? Y visto los cambios y las cosas que suceden así drásticamente y de un momento para otro en el mundo entero, ¿no? Podemos ver también lo que está pasando en Brasil, ¿no? Que no es casualidad tampoco estas cosas. Es importante mirar a Dios en todas estas cosas. Yo creo que de chico también tuve una formación en la cual
no de chico, si me permite corregir esto, había como una, en la familia o a nivel general, se enseñaba un poco más sobre la palabra de Dios. Era más abierto, ya sea a través de los templos, a través del hogar, se enseñaba el poder ver a Dios, o sea, respetar a Dios y saber que hay un ser supremo para todas las cosas. Es importante. Cosas que hoy, Ceci, no estamos viendo eso. No, hoy lamentablemente no. Corren los tiempos, pastor, vertiginosos, y no sé todo si tiene que ser rápido. No sé, Cecilia, si la tecnología ha sido culpable de esto que está diciendo Alberto, en líneas generales. Creo que no. No solamente creo que deberíamos echarle la culpa a la tecnología. A eso voy. Me parece que, y lo digo a modo personal, es una opinión nada más, creo que mucho tienen que ver los padres. La crianza, como decía Alberto, en casa antes, en nuestra época se hablaba, y hoy es como que por cuestiones, no quiero entrar en detalle, pero por cuestiones quizás muy personales, hay gente que se ha visto, por ahí, no sé si rechazada es la palabra, pero se ha sentido herida por parte de Dios, se ha sentido como que Dios le falló, entonces se niegan directamente y rotundamente a que Dios existe. Déjame que sin darle la posibilidad a sus hijos de que tengan la posibilidad de conocer. Déjame que te confirme lo que estás diciendo con un texto bíblico, para seguir debatiendo. Mirá lo que dice, y eso mientras arrancaste el programa, lo estaba buscando, quería tener el dato, sobre lo que pasó, sobre esa palabra que no fue predicada en la casa que estás diciendo vos, o en el hogar, en medio del desayuno, al momento del almuerzo, de la cena, las familias juntándose, como decías Alberto en principio. Ya pasó en Israel en el tiempo de los jueces. Mirá lo que dice, para seguir debatiendo un poco esto. Ya había muerto un tal Moisés, ya había muerto un tal Josué, el sucesor, ambos hombres geniales en Israel que ocupan gran parte de la historia hebrea, murieron. Y dice la Biblia, y toda aquella generación, y estamos en el libro de Jueces, también fue reunida a sus padres. Y luego dice, y se levantó después de ellos, un poco lo que decía recién Cecilia, y lo que había empezado a hablar Alberto en este tema, se levanta otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Terrible, porque hablamos de Moisés, hablamos de Josué, que habían visto de primera mano, el pueblo de esa época había visto de primera mano milagros increíbles, como el Mar Rojo abrirse, como ver justamente salir de Egipto, y que haya una generación que perdió todo ese contacto. Josué que hizo el reparto de las tribus, Cecilia. Terrible. Y que ahora, a ver, ayúdenme, ¿cómo haces vos? Porque es como se ponen de acuerdo. ¿Viste cuando cambian las quincenas, las temporadas de verano? Sí. Es como que se ponen de acuerdo, a los 15 días se van todos y vienen todos. Exacto. ¿Cómo se ponen de acuerdo? Es matemático. ¿Cómo haces acá una generación completa? Porque si vos me decís una parte de la generación, una parte del país antiguo, no, toda una generación. La generación se cuenta no por 100, sino por 70 años en la Biblia. ¿Cómo se puede poner de acuerdo toda una generación, después de lo que estás diciendo, un Josué que reparte la tierra, un Moisés que hizo maravillas, se ponen de acuerdo para no acordarse de Dios? ¿Cómo se hace? ¿Y qué fue lo que pasó en el intermedio? ¿Por qué no lo compartieron con su generación? Porque las cosas grandes empiezan a manifestarse en las pequeñeces, tanto en las buenas como en las malas. Claro. Todo se inicia casi de la nada. Yo diría que casi imperceptible. Y eso es un poco lo que decías vos al principio. No se hablaba en la casa. Terrible. No se hablaba en el hogar. Claro. ¿No, Alberto? Es que hoy no solamente no se habla en la casa, no se habla en la escuela, no se habla en nuestro Congreso. Totalmente. Está prohibida la palabra de Dios. Y esto es terrible. Es duro lo que decís, ¿eh? Es muy Pero duro. Es la gran verdad. Es una gran verdad. Es la gran verdad. ¿Vos te imaginás, Alberto, una Argentina sin acordarse de Dios como en el tiempo de los jueces? Sería fatídico para nuestro país. Sí, totalmente de acuerdo, pastor. Me acordaba este versículo cuando dicen en la palabra de Dios, instruye al niño en sus caminos, y cuando sea grande no se apartará de Dios. Qué lindo nuestros niños que están, que en nuestra casa, en nuestra iglesia, en nuestra familia, todos tenemos hijos, tenemos nietos, vos y yo, que le estamos enseñando la palabra. Exactamente. Y pasa por la parte de la educación, eso es educación. Totalmente. En la casa, en el hogar, es donde se educa, donde me educaron, donde nos educamos. Bien o mal. Sí. Hay una parte buena que nos indica la palabra de Dios, que es para la prosperidad de un hombre de bien. Claro. Y donde justamente se le enseñan los valores, los principios, y que están en la Biblia, ni más ni menos que eso. La Argentina, ¿estás mirando a Dios, familia? ¿Estás mirando a Dios? Si no estás mirando a Dios, ¿significa que le diste la espalda?
Los ojos de Dios en la Argentina está puesto, es la iglesia. Sí. Y la trompeta también, o el vocero de Dios en la Argentina, es la iglesia. Exacto. Es la encargada de bendita la iglesia, ¿no? En la Argentina y en el mundo. Sí. La iglesia no es nuestra, es del Señor. Nos has puesto en las manos nuestras la iglesia para que podamos traer luz en nuestro bendito país, en nuestra tierra, en nuestro pueblo, en el hogar, en el barrio. Por eso en el próximo bloque vamos a estar hablando cuál es el rol que ocupamos nosotros como iglesia, como personas que tenemos fe, que conocemos a Dios, que lo reconocemos y que lo miramos. Así es. Segundo bloque del abanico panorama de fe y siempre decimos lo mismo, pero es verdad, si ustedes supieran todo lo que ocurre entre los bloques comerciales, bueno, pero acá estamos firmes, por supuesto, para acompañarnos con un tema que nos deja pensando y recapacitando. Argentina, ¿estás mirando a Dios? Y yo le quiero preguntar, pastor, sí. ¿hay buenas consecuencias si miramos a Dios? ¿Por qué tenemos que mirarle? Y porque es el, a ver, lo voy a decir en términos bastante gauchescos, es el patrón. Es el que nos dio la vida, es el que le ha dado la idea a este país precioso. Cuando la gente se quiere ir, ahora lo digo yo de otra persona, cuando la gente se quiere ir, yo me quiero quedar. Días atrás les decía que no te vayas a nuestro país. Vamos a creer vamos a creer a Dios por esta tierra que Él nos ha dado. Una tierra maravillosa, espléndida en todos los aspectos. ¿Cómo no vamos a creer por esta tierra y teniendo un Dios tan, pero tan grande? Solo que tenemos que aprender. Y mira lo que digo, tenemos que aprender a mirar a Dios. Debo aplicar una mirada exhaustiva a las cosas del Señor. Por eso está la escuela. ¿Cuál es la escuela primaria para conocer a Dios? La iglesia. Luego, lo que dijimos en el primer bloque es la familia. Nosotros tenemos la obligación en casa de llevar este evangelio a aquellos que van a ser los que van a continuar con nuestra familia. Exactamente. Nosotros somos lo que tenemos que poner con premura, con mucho deseo, establecerlo como un parangón en la casa. Dios es el que trae luz y yo no puedo vivir sin esa luz. Yo tengo que hablar de Dios, yo tengo que mirar a Dios, yo tengo que vivir de Dios, yo tengo que entender a Dios y tengo que aplicárselo a mi familia. Yo no quiero correr el riesgo que pase como pasó en Jueces capítulo 2, del cual mirábamos en el texto anterior, de ninguna manera. Tal cual. Bueno, le compartía justamente esta pregunta porque uno de los versículos que tenemos para compartir con ustedes, que lo invitamos, que si tienen una Biblia en casa puedan marcarlo, leerlo y seguir leyéndola, por supuesto, está en Salmos capítulo 34, versículo 5, y dice, los que miraron a Él fueron alumbrados, esto que decía, ¿no?, de la luz, y sus rostros no fueron avergonzados. Hoy muchos dicen, y me pasa a modo personal, yo sí creo en Dios, pero no lo digo porque me da vergüenza, porque tengo miedo que me pueden llegar a cuestionar, pero en realidad, como decía Pastor, hay que saber mirar a Dios y hay que saber ser alumbrados en el camino. No sé si esto lo compartís, Alberto. Totalmente de acuerdo, Cecilia, pero yo creo que la gente, incluso charlando por supuesto en lo cotidiano, la gente no mira a Dios porque no lo conoce a Dios. Exactamente. No lo conoce y por sobre todas las cosas, a veces cuando dice, no lo conoces a Dios, no lo buscas a Dios o no mirás a Dios porque no lo conoces. ¿Querés que te muestre algo de lo que es Dios, que te comente, te hable? No tengo tiempo, ¿no? Claro. Otro día, en otro momento, o sea, no hay un interés. Entonces, si alguien te dice, mira, cuando alguien busca una solución faraónica, porque a veces en lo que está pasando, Pastor, en nuestro país, nos situamos acá, ¿no? A nivel mundial, a veces se buscan soluciones faraónicas, ¿no? Que fulano, mengano, que esto, que aquello, cuando la solución la tenemos al alcance de la mano. Claro. Ese alcance es el Señor, es Dios. Yo creo que Dios en este tiempo está buscando darnos el norte, el camino, por donde está la salida, ¿no? Así como le hizo cruzar que hoy lo hemos mencionado, ¿no?, al pueblo de Israel por el Mar Rojo, le indicó, tiene que cruzar acá, y para ir a una cosa difícil. ¿Cómo? Está lleno de agua. Avancen y Dios hizo lo demás. Ahora, cuando hablamos el final del texto que acabó de leer Cecilia, sus rostros no fueron avergonzados. La palabra vergüenza aquí tiene que ver con el bochorno, porque lo peor que le puede pasar a nosotros es no escucharlo a Dios, es decirle no a Dios.
y se pagan enormes consecuencias. Tal cual. Eso es, entonces, los rostros de los argentinos, ya que hablamos de Argentina, ¿no? Como los rostros de los antiguos hebreos ahí en el capítulo 2, se sintieron avergonzados por lo que iban a pasar más tarde. Claro. La hambruna, los campos que no se sembraban, las cosechas que no existían, Sí. los campos que nunca habían bebido agua se completaron de agua, los lugares donde estaban siempre regados por tantos ríos se habían desecado. Entonces había pobreza, esa es la vergüenza. Exactamente. Es lo que Dios quiere evitar. O sea, no podemos pasarnos una vida sin que Él esté metido en nuestras cosas. Ustedes recordarán el texto de David, tan conocido, del cual yo soy un tanto, si me permiten, fanático de ese texto, en el capítulo 16 de los Salmos, ¿no? Sí. ¿No es cierto? Cuando él dice, no hay para mí bien fuera de Él. David, el rey David, que materialmente no tenía ningún sobresalto económico, pero él decía, para mí no existe nada, salvo dentro de Él, donde lo descubría todo y lo encontraba todo. Ahora usted marcó las consecuencias de mirar a Dios, hablamos de rostros, justamente dice alumbrados, que no son avergonzados, y por otro lado las consecuencias de no mirar a Dios. ¿Y qué decir en un país que le está dando la espalda a Dios? ¿Qué decirle a un país, a una familia, a un padre de un hogar que decidió rotundamente no tener nada que ver con Dios? Las consecuencias que se vienen. Totalmente. Y por eso tenemos que quizás tomarlo de parte de Dios como esta señal de alerta que está llegando a tu hogar, que sin Él nada podemos hacer. Las consecuencias que se están viendo seguramente en nuestro país con tanto hambre que hablamos, claro, con la economía, con el dólar que se dispara. Bueno, en Brasil veamos que también en parte nos afecta directamente con este incendio aquí a la Argentina. Todo esto porque, a ver, Dios quiere que le miremos. Él es nuestro norte, como decía Alberto. Y también la iglesia, que ha decidido callarse, avergonzarse. ¿Por qué? Si la palabra dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. ¿Cuál es el rol hoy en este tiempo de la iglesia? Vos sabés que hasta la década del 60 había índices donde Estados Unidos tenía la palabra de Dios como materia de estudio. Claro. Cuando me tocó visitar la República Hermana de Chile en el 2010, fuimos invitados ahí en la alcaldía, en Panguipulli, un lugar excelente, maravilloso, y ellos estaban teniendo media sanción en diputados y faltaba en Cámara Alta, y eso nos enteramos porque el alcalde con todo el personal, como acá, sus directores, todos creyentes. Y en Chile, en el 2000, tenían en la Cámara Baja ya la media sanción para llevar la palabra de Dios como materia de estudio en las escuelas. Y digo, wow, todavía en nuestro país, le dije yo en el momento del alcalde, 2010, han pasado casi 20 años, en mi país todavía eso no ocurre. Entonces digo hoy, qué importante sería para nuestro país tener la palabra de estudio, no solamente como elemento en tu casa, como lo mencionabas en el primer dato, que es de vital importancia, como también en la nuestra, sino en la escuela. Pero de ahí, vamos a suponer que no fuera materia de estudio, pero de ahí prohibir la palabra es un caos para un país. Exactamente. No quiero exagerar, pero es un caos. Viéndolo a la luz de la palabra, no hay rostro que pueda estar feliz y contento. Los rostros se vuelven a avergonzarse porque le estamos diciendo no a Dios. Ese es el quid de la cuestión. Y donde no vemos la balanza como corresponde, porque no solamente no se habla de Dios, pero sí se hablan de otras cuestiones que son un veneno puro para nuestros hijos. Dentro de los colegios, hablando de ideologías, hablando de cuestiones que nos quejamos cuando vemos a nuestros hijos por el mal camino, pero no permitimos que se le enseñe la palabra de Dios. Totalmente. Y esto es terrible porque habla justamente de cómo le estamos dando la espalda al Creador, ni más ni menos que eso. ¿Qué pasa con las otras esferas? Porque hablamos de educación. ¿Qué pasa con el trabajo? ¿Qué pasa con los sindicatos? ¿Qué pasa con las universidades? En todas las esferas es como que Dios está prohibido. No sé, Alberto, vos en tu lugar de trabajo, si esto lo notás, si de este tema no se habla. No, en algunos casos, bueno, ya tantos años que trabajo yo así, sin duda que he charlado con todo el mundo, ¿no? Pero viendo lo que has dicho antes, Dios no es ideología, ¿cierto? Hoy se pasa todo mucho por la ideología, porque yo apoyo esto, yo apoyo aquello, y eso también es como que aplaca el poder buscar a Dios, ¿no? Quiero decir esto, Dios no es ideología.
Dios es vida, Dios es enseñanza. Totalmente. Dios es camino, Sí. Dios es poder para la persona que busca. ¿Cierto? Dios quiere ver al hombre feliz, porque en definitiva Dios creó al hombre para ser un ser feliz en su presencia. Y hoy más que nunca. Por eso yo recuerdo este versículo, ¿no? Ahí donde nos habla cuando Jesús y decía, busquen primeramente el reino de Dios. Así es. ¿No? El reino de Dios, buscar a Dios, ¿no? En todas las cosas. Busquen el reino de Dios y su justicia. Su justicia. Entonces, la palabra justicia, ¿no es cierto?, abarca un todo lo que el hombre hoy está buscando. Justicia en esto, justicia en aquello, ser justo, buscar una salida, algo equitativo, la justicia. Y Dios nos está hablando de eso. Con el resultado que dice, y todo lo demás será Todo lo añadido. demás Vendrá por añadidura. Eso es el resultado. ¿Verdad? Óptimo. Dígame si esto no es fácil hacerlo. Dios no nos pone piedras en el camino o palos en la rueda, como se dice. Al contrario, nos deja la puerta abierta siempre a la humanidad para una salida y pronta. Porque muchos dicen, no, a Dios hay que esperar. No, a Dios no hay que esperarlo. Claro. A Dios hay que creerlo y atenderlo, como dijo usted. Claro. Vos sabés que el Salmo 121, Alberto, Sí. un poco lo que estás diciendo, y lo podemos cotejar y coligar también con el Salmo 34, que en principio estaba leyendo y mencionó en el verso 5 Cecilia, dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Claro. Dice el salmista. Y él mismo acota la respuesta, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Es decir, el salmista, ¿no es cierto?, nos insta a levantar los ojos arriba, es decir, a Dios. A Dios. Exactamente. De hecho, me vienen dos historias bíblicas. Por un lado, alguien que endureció su corazón a Dios, que no quiso saber nada, y tiene que ver con el faraón, y sufrió las consecuencias. Claro. Todos conocemos la historia de las plagas, hasta que finalmente tuvo que reconocer al Creador. Pero ¿cuántas consecuencias vivió? Claro. Y también me viene la historia del rey Nabucodonosor, Exacto. que se creó superior, que se creó incluso Dios mismo, creyéndose dueño y soberano de su vida y de su reino, y Dios lo hizo caer tan bajo, porque fue Dios, y las consecuencias de darle la espalda a Dios, hasta que cayó tan bajo y él ahí reconoció. Dice que cuando estaba ahí en el medio del campo alzó sus ojos y reconoció al Señor. Que no tengamos que llegar tan bajo para darnos cuenta de que realmente el Creador nos está llamando con amor, ¿no? También podemos decir que no solamente es pálida esto que estamos diciendo, porque si no hablamos en la totalidad pareciese que fuera necesariamente un ambiente de pálidas. No, también tenemos en todas las instituciones gente que busca a Dios, en el ambiente político, en las escuelas, en los hospitales, ¿no es cierto? En los medios, hay gente, ¿no?, que trata de construir desde su trabajo, desde su lugar, creo que hace un rato lo mencionaba, porque no tiene una ideología, tiene, digamos, una vida cristiana, ¿no?, que va propagándose dentro de su vida y lo va tratando de instaurar en el lugar donde se desarrolla, donde trabaja, donde se desenvuelve. Así que también es importante eso. De manera natural, nada forzado. Natural, natural. Y trayendo bendición a cada uno de esos lugares. Por eso Claro. la importancia de que cada uno de aquellos que se consideran hijos de Dios sepan que Dios está queriendo levantarlos en sus lugares, en donde se encuentren. ¿Pero para qué? Para llevar luz a este mundo que quizás por diferentes circunstancias no han conocido a Dios, no han tenido esa experiencia personal. Como decía Alberto, algunos dicen, bueno, no tengo tiempo, en su familia no se les ha enseñado, y quizás, bueno, escucharon así muy de lejos mencionar a Dios, hasta que el momento por ahí apremia, y bueno, ahí se encuentran con el Dios verdadero. Y Alberto, y te voy a tirar el pase gol, A ver. y quiero que me lo expliques. Un elemento sustancioso que Dios usa para empezar a mirarlo a Él es la adversidad. De no haber adversidad, creo que la gente no levanta la vida. Exactamente. ¿Qué me decís? Casualmente estaba pensando eso, A pastor, ver. ¿no? Que hoy por hoy nos invade mucho el orgullo, Sí, ¿cierto? Y el orgullo es un sinónimo de no mirar a Dios, totalmente. de no creer, Exacto. ¿verdad? Hay una cosa que vos dijiste, Cecilia, o usted, pastor, lo acaba de decir, hay personas que están buscando a Dios, pero por ahí equivocadamente. Yo siempre digo esto, cuando uno quiere ser un médico, ¿a dónde tiene que ir? ¿A la facultad? Exactamente. Medicina, De medicina. un arquitecto, un ingeniero, cada cual a su facultad. Totalmente. Si yo me quiero encontrar con Dios, ¿a dónde tengo que ir? Sí, A la iglesia. exactamente. A la iglesia donde realmente me van a enseñar La el escuela principio y la escuela
la escuela de Dios. La escuela de y Dios. allí es donde me voy a encontrar, ¿no es cierto? Y yo me alegro tanto en cuanto a saber, por ejemplo, en cuanto a la Biblia, la vida de Salomón me bendice mucho, pastor, hablando de este tema. Claro. Porque él siendo muy joven también, Ujú. Dios se le presentó y le dijo, ¿no? ¿Qué quieres de mí? Resumiendo todo esto. Claro. Y él le puede haber pedido cualquier cosa, Todo digo, le pudo haber pedido. personalmente, Tal cual. ¿no? Y sin embargo, él vio la situación en donde estaba parado, que tenía que gobernar, tenía que dirigir un pueblo, él le pidió simplemente sabiduría Y ciencia. y ciencia, porque tenía que gobernar ese pueblo, tenía que educar, si usted me permite la palabra, Cecilia. Sí, claro. Tenía que Claro. educar ese pueblo. Claro. ¿En qué tenía que educarlo? Llevarlo a la presencia de Dios, que no se apartaran de ahí. Y así fue el conocido rey Salomón. Claro. ¿no? Con La todo su Biblia, esplendor. la palabra siempre educó. Seguro. La palabra de Dios siempre educó. No solamente que transforma mundos, naciones y lo que no es Ujú. en lo que mañana va a ser. Edúcala. Claro que cuando sí. quita la ignorancia. Tal cual. Abre ¿No los es cierto? ojos. Abre los ojos, abre el entendimiento. Por eso vale lo que decís sobre Salomón, habiéndole pedido una casa en Cariló, Sí, una oportunidad tremenda. tremenda, porque ¿qué pasa si te lo dice a vos? Yo tengo miedo que me lo pida a mí el Señor, Sí. no sé A qué ver le qué diría. pedimos, claro. ¿Qué pasa Tal si cual. te lo diría Cecilia, Tal Señor, cual. ayúdanos? Pero menos mal que se lo pide a Salomón. Y Salomón nos enseña y le dice, dame Claro. sabiduría y Exactamente. ciencia. Ahora lo importante del acercamiento, ¿no?, de Dios a Salomón. ¿Cuántas veces Dios se acerca a nuestras vidas y no nos damos cuenta? No, claro. En la sencillez Sí, de un por niño, supuesto. en la palabra, en la creación. Totalmente. Bueno, creo que a través de este programa también Dios se está acercando y la invitación es que puedas permitirle que Él nos aleje, que pongas tu mirada en Él, que no te va a decepcionar. Seguramente has puesto la mirada, la esperanza, vayas a ver, has apostado todo en otras cuestiones, pero Él está más cerca de lo que crees. Así que no se muevan, porque en el tercer bloque vamos a estar hablando de datos específicos de algunas naciones que han decidido, justamente gobernantes que han pedido sabiduría y han decidido poner su mirada en Dios, ver cómo les ha ido. Tercer y último bloque del abanico Panorama de Fe, como siempre aquí, deliberando en los cortes, pero fundamentalmente algo que habíamos dejado ahí pendiente en el segundo bloque que tiene que ver con aquellas naciones que han decidido mirar a Dios y conocer justamente cómo les ha ido. Por eso tenemos y le damos la bienvenida al especialista de estadísticas, relevamientos, datos curiosos, que es Ariel Albarracín. Ari, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Cecilia. Muy Buenas buenas noches, noches. Pastor. ¿Cómo estás? Bien, gusto. Bueno, el dato justamente de los 13 países que no miran a Dios. Justamente Ajá. está prohibida la Biblia, en donde la encabeza la China, ¿sí? Somalia, y después están países como, por ejemplo, Corea del Norte, primero en la cabeza. Prohibido tener una Biblia, prohibido hablar del Señor. Y después son, bueno, Kazajistán, Afganistán y todos esos países que son derivados, digamos, de lo que era la antigua Unión Soviética. Algunos han hablado de una zona roja. ¿Esa puede ser la zona roja? Convengamos que sí. La que todavía, razón por la cual, según ciertas estadísticas proféticas, el Señor tuvo que haber venido en la década del 70, y algunos dicen que la hora se volvió para atrás, según algunos especialistas en la materia, para dar la oportunidad a aquellos que figuran en la franja roja. ¿Puede ser un poco lo que estás mencionando? Es muy probable porque toda esa zona es de hecho, si uno ve lo que está pasando ahora con la gente kurda, digamos, ¿no? Los kurdos, Sí, sí. ¿sí? Son cristianos, no son cristianos evangélicos, pero bueno, están siendo asediados primero por el Estado Islámico y luego están siendo asediados por país como Turquía. Claro. Hay una cuestión étnica, ¿no? Entre Sí, los sí, dos sí. países. Ellos se ven como una nación y ahora están desplazados al territorio de Siria. Por lo tanto, están queriendo prohibir el cristianismo también, Qué bárbaro. entre el Estado Islámico y lo que es Turquía. Claro. Sí, se están reestructurando en ciudades autónomas, ¿sí? Y bueno, están, pero a punta de pistola. Claro. Ahora, yo me pongo a pensar, ¿no? Esta contradicción de decir, bueno, no aceptamos a Dios, no aceptamos la Biblia, no aceptamos valores, es decir, no hay límites. ¿Cuál es el parámetro, cuál es el límite de estos países
en cuanto a su régimen político, jurídico, porque están en guerra todos los países que mencionamos, es decir, avasallan, no hay ningún tipo de impedimento, justamente porque no hay valores, no hay límites de nada, no hay temor de nada. Y yo no quiero eso para mi país, no sé usted, pastor. No, supongo, y creo que lo tenemos siempre como una aceptación por lo menos desde la mente, que lo que necesitan esos países que mencionas, entre otros, es la ignorancia de los pueblos para someterlos. Cuando llega el Evangelio, esa ignorancia desaparece. Claro. En estos países... Como acabó de terminar de una manera el comunismo en el mundo, cuando el pueblo empezó a conocer las cosas del Señor, lo primero que terminó fue el comunismo, que no nace como una franja política, sino como una manera de exterminar la voz del Evangelio. ¿No es cierto? Es lo que reina es la intolerancia. Exactamente. Digamos, está reinando la intolerancia. Claro. Caso muy contrario a lo que sucede en Dinamarca. En Dinamarca habíamos dicho que era un país 100% evangélico. Sí. Ahora, si nos vamos a las cifras de Argentina, por ejemplo, Sí. a datos que eran relevantes al 2017, inclusive antes de las votaciones y todo lo que fue las pasos y este gran movimiento estadístico de la gente, Sí. El 10% del país era protestante, Sí. del cual el 9% de toda la parte protestante era evangélica. Es un dato interesante. Sí, claro. Y demográficamente cómo fue creciendo la iglesia evangélica. Porque, para el que no sabe, la iglesia evangélica no es que está centralizada en un solo lugar, por ahí comparando con la iglesia católica, que en Argentina hoy tiene el 67% de fieles, lo que es la población, sino es celular, digamos. O sea, se prepara una iglesia, de la iglesia salen obreros y se va armando de forma celular y va abarcando diferentes, digamos, sectores sociales, ¿no? Y así se va expandiendo, y así se va expandiendo en el mundo. ¿Qué estamos hablando de que acá en la Argentina hay un promedio, a grotesco modo, ¿no? De 67, dijiste, más 10, que es cerca del 80% de una población cristiana? Sí. Ahora, bueno, cristianos católicos, digamos, de título. Hay que ver si ese 67% asiste a misa. Claro, que no sean ¿sí? practicantes, Sí, sean practicantes. pero que tienen cierta claro. simpatía. ¿Por qué lo pregunto? Porque no en vano en estas elecciones muchos de los partidos políticos han tenido en cuenta esto que se llama como el voto celeste, ¿no? Donde se ha considerado mucho a la iglesia, pero en su totalidad, cristiana evangélica, cristiana católica, los judíos, todos aquellos que de alguna manera se levantan defendiendo los valores, valores cristianos, valores de la vida, de la familia. Claro, digo yo, no en vano han tenido en todos los partidos políticos en este momento de elecciones presente a la iglesia. El tema es dónde está la iglesia. Claro. Porque hablábamos de mirar a Dios, de ser nosotros el modelo de Dios acá en la tierra. Claro. Y no sé cuán buen ejemplo hemos sido. Claro, bueno, eso por las claras nos llegas a comprometer con la respuesta. ¿Sí? Y creo que eso es lo que pretende el Señor también, que uno pueda tener un compromiso. Cuando yo te escucho decir los antecedentes que recién mencionabas a nivel mundial, según tu conocimiento, ¿hay alguna mala influencia que pretendería silenciar el Evangelio en Argentina? Justamente con lo que está mencionando Cecilia. Sí. Y en los últimos informes, por ejemplo, Infobae sobre todo, después Sí. está el Clarín, se estuvo hablando mucho del crecimiento demográfico de la población evangélica. Está bien. Justamente le habíamos dicho que estas cifras eran del 2007, que son registros oficiales, hasta que no se actualicen. Claro, Pero- ha crecido muchísimo en estos dos últimos años. Sí. Ellos estaban especulando de que ha crecido mucho en estos últimos años y más sobre todo que se cree que la iglesia evangélica, si bien, como les comentaba, Sí. es celular, ¿sí? Pero es como que todos tienden a ponerse de acuerdo e ir para el mismo lado. Eso así nos ve el mundo y la esfera política. Y lo que potencia por ejemplo, con un candidato. Piensa que la iglesia evangélica puede decidir sobre un candidato o no. Claro. Que puede llegar a ser al día de hoy, 2019, que haya aumentado el doble, a un 20% inclusive, de la población en Argentina. Claro, si lo ves políticamente, teniendo el antecedente de Brasil y los Estados Claro. Unidos, que han ganado, según los índices, con un porcentaje bastante elevado, ambos países con el voto protestante o evangélico, ¿no? Ahora, es una forma de ver a la gente, ¿no? Y separarla por
ellos lo ven por religión, ¿no? Claro. Sí. Pero también es muy diferente como piensa la iglesia evangélica. La iglesia evangélica va a orar por la persona que está en eminencia. Por supuesto. No importa quién No importa sea, el color, tal cual. Dios pone una persona, Dios pone y saca a los reyes. La diferencia que hay con esto que estás mencionando y escuchando, que estamos escuchando, es que la iglesia empieza a educar desde las bases, de lo que dijimos en el primer bloque, ¿no? Desde la familia, desde esa ascendencia, tenemos esa confianza y esa fe de que uno puede construir una vida o incluso una nación en medio de la familia, con esos valores que en principio estabas mencionando, o recién este voto celeste que acabas de mencionar, miramos para eso, para ese futuro inmediato. Ahora, desde la familia. diciendo voto celeste, por ahí queda encasillado en lo que tenía que ver con el debate del aborto, pero me parece que el voto cristiano que se está teniendo en cuenta, y cristiano vinculo a todos aquellos que creen en Cristo, es justamente porque la iglesia se ha convertido quizás en ese puente con la comunidad de cuestiones que la política no ha llegado, sabemos y es de público conocimiento, y por eso se planteaba muchas veces el año pasado en el Congreso, ¿por qué no se deja mencionar a Dios en estas salas, cuando justamente es a través de Dios y las iglesias que se ha podido rescatar a chicos que han estado en la drogadicción, mamás que han estado en la calle? Es decir, la iglesia activa, y por eso los políticos hoy la tienen en cuenta, por ese trabajo social que ¿Es se una realiza. fuerza espiritual o es una fuerza política en Argentina? Bueno, ahora con lo que está mencionando, ¿no? Según los antecedentes. Y los reportes que hay en internet, sobre todo los últimos reportes periodísticos, porque se han hecho muchas investigaciones, de hecho, inclusive hasta en el TN, y se ha puesto la mira en la iglesia evangélica. Una de las cosas que se caracteriza a la iglesia evangélica es que si hay un 20% de la población que son fieles, el 19% es seguro que es practicante. Claro. O sea, hay un porcentaje que no es practicante, pero es un pequeño porcentaje, el mínimo. Mirá vos. Entonces eso lo ven como algo que, digamos, que tiene un peso significativo. Claro. ¿Sí? Sí. También digamos que dentro de esas células que son las iglesias, también hay otras organizaciones que nacen a partir de las iglesias evangélicas, que son ONG que se encargan de trabajo y asistencia social. Claro. Ha nacido un partido político hace tiempo que era el Demócrata Cristiano. Exacto. ¿Sí? Pero eso nada que ver vinculado con lo que es, digamos, eclesiástico, sino, digamos, de esas mismas ONG que nacen a partir de las iglesias evangélicas. Pero siempre está activo y en movimiento, por lo que no deja de estar como un posible, y llamémosle, por ahí queda mal, ¿no? Pero es una población que se quiere captar para el voto. Claro. Bueno, el pastor, yo me imagino que su rol en este tiempo debe ser muy complicado y quizás lo comprometa, pero me imagino que todo el mundo le debe estar preguntando, bueno, pero pastor, ¿a quién tenemos que votar? Y a veces se mezcla mucho esto de la política, el tema de la iglesia, de la religión, cuando estamos hablando de que Dios es para todos los colores, para todas las personas. ¿Usted se encuentra muchas veces en esta situación? No, en la medida que uno tenga bien firmes los principios. Uno, por supuesto, respetando los intereses que tiene la otra persona, ¿no? O los principios de otra persona. Nosotros somos tan demócratas como todos los demás, ¿no? Sufragamos, respetamos, pero no ponemos en duda y no ponemos en riesgo nuestros principios bíblicos. Estamos a favor de la vida, le decimos no a lo que no es, le decimos sí a lo que sí tiene que ser, ¿no es cierto? Y tratamos de tener obviamente un diálogo con todos los demás, porque también somos pluralistas, porque la idea es ganar al otro. Claro. ¿Y qué significa ganar al otro? Bueno, que pueda tener el otro, ¿no?, la misma presencia de Dios, porque la va a necesitar, no porque yo quiero que el otro sea protestante o evangélico o católico, como puede hacer toda la gente, sino para que no se pierda ese Dios tan grande, lo único que pretende es bendecirlo a esa persona con toda la familia. Y donde la familia justamente pueda poner los ojos no en un partido político, no en una religión, sino, como venimos hablando, en Dios. Totalmente, ¿sí? Podemos decir tranquilamente que nosotros como evangélicos decidimos en las rodillas. Cuando decimos las rodillas, en la oración. Igual, orando y bendiciéndonos. No dijimos en ninguno de los bloques, porque sí mencionamos la adversidad como un elemento, digamos, importante, para volvernos sensibles. La Argentina necesita, el mundo entero, recién los antecedentes que volcaba nuestro compañero son sustanciosos y son riquísimos, porque uno se entera, cosas que de pronto no las sabíamos, por lo menos yo las desconocía. Entonces
hablábamos de la adversidad como un elemento de enseñanza, y donde trabaja mucho con el fin de que en el final de esa adversidad pueda aparecer un sol. Déjeme decírselo de esta manera simbólica. Y ese sol es la humildad. Yo creo que nuestro país necesita ampliamente volcarse a Dios con humildad y con reconocimiento. Si nunca lo reconociste a Dios, y desde las esferas más importantes a las mínimas, creo que todos los habitantes del mundo, en nuestro país, necesitan encontrarse con Dios y reconocerlo a Dios. Cuando Dios crea la adversidad, dice Isaías 45:7, Él es el Dios, lo voy a leer, el Dios que formó, escuchen, la luz, creó las tinieblas, ¿no es cierto? Dice, creó también la paz y creó la adversidad. Es decir, la adversidad es un elemento aquí tan importante que no es tomado como un verbo, sino como, digamos, como un medio, es como un fin, ¿no? Para que pueda terminar esta enseñanza con algo tan específico como una persona que con sencillez y con humildad pueda acercarse a Dios, porque es un elemento tan importante la humildad para acercarse a Dios. Usted dirá, bueno, pero si Dios es Dios, yo soy una roca, una piedra, un pedernal que me rompa, pues bien, ese es un pensamiento tuyo, tal vez mío, pero Dios no actúa así. Dios necesita desde tu franqueza, desde tu sencillez, como un medio natural incluso, desde tu humildad, para tener un contacto con Él. Dios es grande, es poderoso. Dios puede hacer un chasquido de dedo y hacer que las cosas amanezcan o dejen de ser. Dios está esperando a que nosotros, el argentino, los seres humanos, nuestro país, este mundo, pueda realmente encontrarse con Él. Yo quiero orar en este minuto que me queda por esta Argentina y luego cerrar este programa con mis compañeros. Señor amado, te damos gracias por este programa y aún también con este tema tan importante, Señor, que estamos abordando. Siempre va a quedar tinta en el tintero, cosas que pudiéramos haber dicho y que por motivo de tiempo no la podemos desarrollar, pero creemos que Argentina está en tus manos y tiene un futuro importante y candente, Señor, en la medida en que podamos nosotros reconocerte a ti, abrir nuestro corazón, darte el lugar que tú mereces. Tú deberás ser el primer lugar en todas las cosas, dentro del marco de las prioridades. Tú deberás encabezar esa prioridad. No siempre es así. Por eso la oración que hace la Iglesia en el país, y nosotros no somos la excepción, que Argentina pueda abrir los ojos, porque Argentina está vista por ti. Y yo sé que tú quieres bendecir este país, Dios mío, a estos 50 millones de habitantes que tenemos en el país. Dios mío, tú quieres bendecir esta tierra de punta a punta y a todo lo ancho. Hacemos una oración que nos pueda exigir a nosotros como Iglesia el hecho de presentarnos delante de ti, Señor, con sencillez y humildad para hacer una oración como la que estamos haciendo. Bendice nuestro país, abre nuestro pensamiento y que podamos volcarnos a ti, Señor amado, con sencillez, con sensibilidad y con humildad. Todo lo estamos pidiendo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y de esta manera finalizamos el programa del día de hoy, reconociendo justamente a Dios, mirándole a Él y sabiendo que busquémosle ahora en este momento que puede ser hallado. Nos encontramos el viernes de la semana que viene a partir de las 21 horas.